Muy buenas a todas y todos. Y bienvenidos a un diagnóstico diferencial de nefrourología de síndrome miccional y patología prostática. Mi nombre es Dario y si os surgiera cualquier duda, aquí estoy. Si no, ahí vamos. ¿Qué es el síndrome miccional? Pues es la suma de uno o varios de entre disuria, molestias al orinar, polaquiuria, aumento de la frecuencia miccional o tenesmo vesical, una sensación de vaciado incompleto después de haber terminado la micción. En la vida es un poquito más complicado, pero en el MIR, si vemos un síndrome miccional agudo donde predomina la disuria, el paciente es mujer y no tiene fiebre, lo primero que tenemos que pensar es en una cistitis. Si la paciente es mujer y tiene fiebre, lo primero que tenemos que descartar, una pielonefritis. Si el paciente es varón y tiene fiebre, puede ser una pielonefritis también, pero los varones tenemos algo más que es la próstata, por lo que puede ser una prostatitis. Esto de la fiebre nos lo han preguntado. ¿Qué diferencia una pielonefritis de una cistitis? Pues la fiebre, lo acabamos de ver. En cuanto a la prostatitis, pues tan solo ha sido preguntado de manera directa 2 veces en el MIR, pero ha aparecido más de 8 veces como distractor en preguntas, por lo que vale la pena tener 4 conceptos clave. ¿Cómo lo han preguntado? Pues en MIR 2017 teníamos un hombre joven con una clínica aguda de 48 horas de evolución, de fiebre, malestar general, tiritona, polaquiuria, disuria, tenesmo, tenía los 3 componentes del síndrome miccional y además tenía dolor perianal que nos tenía que orientar pues a una prostatitis. Para Masindri nos daban procalcitonina elevada, sugestivo de infección bacteriana, una leucocitosis sugestiva de infección y un PSA elevado. El PSA elevado se debe a la propia prostatitis, pero supongo que es lo que debió liar a los compañeros que marcaron el TAC abdominal como principal distractor, y por eso la pregunta es muy difícil, pero en realidad lo que hay que hacer es, estamos delante de un escenario potencial de urosepsis, por lo que no queremos que el paciente se nos choque, hay que darle sueroterapia, hay que darle antitérmicos porque tiene fiebre elevada y lo está pasando mal, y hay que darle sobre todo antibioterapia durante al menos 3 semanas y repetir el PSA para ver que efectivamente con el tratamiento vaya bajando y no haya nada más por debajo. Como decía, la prostatitis es un cuadro agudo. Aquí el paciente nos venía con un dolor claro, pero si le hubiésemos hecho un tacto rectal, tan solo insinuando el dedo le hubiese dolido. Y lo único que nos habían preguntado ya en el MIR de prostatitis era cuál era el microorganismo más frecuente, el E. coli, como en la mayoría de las itus, perdón. Todos los demás cuadros donde la prostatitis aparecía como distractor eran cuadros crónicos, por eso por ahí no nos pueden liar tanto. El tacto es una de las cosas que nos marcan más la diferencia. Si el tacto es normal, tenemos que buscar si hay hematuria y citología positiva, en cual caso lo que hay que sospechar es una patología vesical, un carcinoma vesical, y en cambio si hay leucocituria con cultivos estériles y la orina es persistentemente ácida, hay que sospechar una tuberculosis urogenital. Si en cambio el tacto está alterado, puede estarlo de principalmente 2 maneras en el MIR. Un agrandamiento difuso de la próstata donde predomina la polaquiuria, puede haber tenesmo y puede haber incontinencia, estaríamos delante de una hiperplasia benigna de próstata, o el tacto puede estar alterado a nivel localizado en un lóbulo solo o claramente pétreo o se palpan nódulos, en cual caso el paciente suele estar asintomático y lo que hay que sospechar es un adenocarcinoma prostático. Tenemos aquí un hombre de 53 años, fumador, con un síndrome miccional irritativo, tacto rectal decíamos normal, ecografía normal, urocultivo negativo, cistoscopia normal. Lo que hay es un sedimento con microhematuria y una citología urinaria con atipias. En un paciente fumador tenemos que pensar en un carcinoma vesical, en este caso in situ, porque la cistoscopia es normal y lo único que vemos son atipias en la citología. Un paciente de 50 años con polaquiuria, disuria, hematuria, tiene piuria y pH ácido con cultivos repetidamente negativos. La primera posibilidad diagnóstica, decíamos, es tuberculosis urogenital. En un hombre de 65 años con chorro miccional fino, sensación de vaciado incompleto, nos intentan liar, pero esto es tenesmo, frecuencia miccional diurna cada 3 horas. Esto es polaquiuria.
Tiene un tacto rectal con una próstata mediana grande sin nódulos, un engrosamiento difuso que confirmamos en la ecografía. No hay ningún tipo de complicación y el PSA es bajo. Lo que no hay que hacer es tratarle con análogos como si fuera un cáncer u operarle como si fuera un cáncer o como si tuviera complicaciones. Lo que hay que darle es alfa bloqueantes porque lo único que tiene es una hiperplasia benigna de próstata. 2017 también, un hombre de 63 años, sin antecedentes, con leve sintomatología miccional obstructiva, nos intentan liar, el PSA es bajo y el tacto rectal, sin embargo, tenemos una zona endurecida en un solo lóbulo prostático y la próstata está fija. Tenemos que sospechar un cáncer prostático y hay que hacerle una biopsia para intentar identificarlo, porque no le vamos a operar sin pruebas y no lo vamos a estar vigilando porque esto puede ser grave. Este cuadro viene a resumir diagnósticos diferenciales de patología prostática que no han sido preguntados en el MIR, pero que cambiando tan simplemente una casilla de la clínica nos cambia radicalmente la respuesta. Así que os lo voy a explicar igualmente. De la prostatitis aguda hemos dicho todo, que eleva PSA, que el microorganismo más frecuente es E. coli y eso, que se trata 3-4 semanas con cefalosporina de tercera generación o fluorquinolona. Sin embargo, si el dolor es más larvado, es un dolor crónico, tenemos una clínica de ITU recurrente y para identificar microorganismo tenemos que hacer cosas raras como un urocultivo más masaje o un cultivo de semen. Tenemos que sospechar una prostatitis bacteriana, pero crónica, porque decíamos que el dolor es larvado. El tacto estará más o menos normal, el microorganismo más frecuentemente aislado también es E. coli y se trata con fluorquinolona o cotrimoxazol, pero durante más tiempo, 1 mes y medio, 3 meses. Por el otro lado, si conceptualmente todos los cultivos son negativos, hay que mirar qué tal está el sedimento. Si el sedimento está alterado, el paciente tiene dolor crónico, pues decimos que no somos capaces de identificar un microorganismo, pero sospechamos que hay infección. Prostatitis abacteriana crónica. El tacto también estará más o menos normal. No se ha aislado, como digo, un microorganismo causal como tal. Se sospecha que pueda ser ureaplasma o un micoplasma y se trata con tetraciclina o macrólidos o cotrimoxazol también durante meses. Por el otro lado, si el sedimento es normal y el paciente le duele, no le vamos a decir usted no tiene nada, lo que tiene es que le duele la próstata, prostatodinia. Se sospecha que pueda ser por algún espasmo a nivel del esfínter y lo que vamos a hacerlo es relajarlo con un alfa bloqueante o con una benzodiazepina. Aquí os he dejado marcado lo que sí se ha preguntado en el MIR. Y nada, acabamos de repasar todo el síndrome miccional relacionado con patología prostática en tan solo unos minutos. Así que aguantad ahí y pensad que cada día estáis más cerca de vuestro objetivo. Muchos ánimos, que vaya muy bien.